Y los discípulos que iban con él, Juan, Pedro y Santiago, pues se querían quedar allí porque ya estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo a Jesús, vieron una revelación de Moisés, de Elías, y tan es así que Pedro dijo: Señor, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sí dan ganas, hermano, quedarnos donde ya encontramos la paz, pero no hemos terminado. Somos peregrinos, y ¿qué más dice el adjetivo? Extranjeros en un mundo hostil, en un valle sombrío, en un valle que se conoce como el de valle de sombra de muerte, hermano. Estamos en una tierra maldita, maldecida por causa del pecado. Y vemos que al estar en ese lugar, ya imagínense qué lugar, Jesús los tomó a ellos, sus amigos, 3. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, no solo Pedro, sino Juan y Jacobo estaban muy espantados. Entonces vino una nube, imagínense la nube de gloria, la Shekinah, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Estaba a un lado Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, hermano. Y la voz del cielo en la nube de gloria está diciendo: no a Moisés, no a Elías, sino a mi Hijo, a este oíd. Así que es a Cristo a quien tenemos que oír, hermano. Es a Cristo a quien tenemos que buscar, porque la ley apunta hacia Cristo y los profetas apuntan hacia Cristo. Así que Dios dice que haremos bien en escuchar a Cristo. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo el Señor les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y él se refería a Juan el Bautista, ¿sí? Ahora quiero que me acompañen a la travesía, hermano. ¿Dónde estaba Jesús? En un monte alto, con 3 de sus discípulos. La manifestación, Jesús se corrió el velo y mostró su divinidad a sus apóstoles. De allí vemos la manifestación de Moisés y Elías, y cumple esta narrativa la nube, la Shekinah de gloria, y la voz del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Alguien quisiera salir de esa nube, hermano? Por eso les dije que cuando encontramos un lugar de descanso, uno quisiera ¿qué? Quedarse ahí, seguir descansando, amado. Pero el Señor no había terminado su propósito por el cual vino a encarnarse.
Así que tuvieron que descender, y así como Moisés cuando descendió del monte donde recibió las tablas de la ley, y Josué le decía, vamos porque se oye grito de júbilo o de guerra en el campamento. Josué era su discípulo, no sabía, pero Moisés, el líder ya más avesado, dice, no es grito de guerra, no es grito de celebración. Este pueblo ya se desvió, sí, ya tenían una fiesta de adoración al becerro de oro. Y llega Moisés y se enciende en una ira tal que rompe las piedras, las tablas de la ley, hermano. Ahora situémonos. Jesús, Él desciende con sus discípulos y vamos a leer completo todo este pasaje. Recuerde que para que se pueda actuar y vivir en fe, necesitamos primero las Escrituras. Diga conmigo, primero las Escrituras. Verso 14. Él desciende, ¿sí? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿quiénes? Los otros apóstoles que faltaban y los discípulos que se estaban añadiendo, que se habían añadido y se estaban añadiendo. Y era una multitud. Vio una gran multitud, y esa multitud habla de ¿qué? ¿De cientos o de miles? Imagínense una gran multitud alrededor de ellos. ¿De quién? De los discípulos, ¿sí? Y también estaban los escribas, los líderes de la ley en Israel, que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. ¿Saben que cuando vieron a Moisés descender del monte, ellos se espantaron porque el rostro de Moisés brillaba, porque él estuvo en la gloria de Dios? Amado, cuando alguien está en la presencia de Dios y luego usted lo ve que baja, no necesita andar anunciando que estuvo en oración, en ayuno. Esto, dice Mateo 7, que es tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. El ayuno, la oración, pero ahí saca las tres columnas el Señor y dice primero, tú cuando des, tú cuando ores y tú cuando ayunes. Recuerde que conforme aparecen primero las palabras en un contexto o en un versículo, la que aparece primero es de mayor importancia que las que lee. Continúan. Y toda la gente, y aquí ocupa una palabra que se ocupa cuando Moisés bajó. De hecho, se aplica a cuando alguien ve a un ídolo. Dice, cuando hay un concierto y la gente que tiene ídolos, o sea, así, hermano. Bajó Jesús y todas las multitudes se sintieron, ¿qué? Atraídos a él. ¿Sí? Y corriendo, dice, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo. Y le da el diagnóstico y le dice que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo entonces Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, confesó algo, ¿qué? Esa es una confesión. Él reconoció que su fe era, creo, pero poquito. Ayúdame. Hermano, qué hermoso cuando nosotros reconocemos el pecado, es que ya viene la solución. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mudo y sordo, al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían de este muchacho, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Que Dios bendiga su palabra y como Él lo ha prometido, no vuelva a Él vacía, sino que se quede en nuestros corazones, hermano, para que dé fruto abundante. Ustedes vieron pasar nuestros niños y es la meditación de hoy, ¿sí? Hablar de la importancia de los seres humanos, de los niños. Y el título de nuestro sermón para el archivo es Muchachos atormentados en la iglesia. Damos por hecho que si alguien está en la iglesia ya está completamente libre. No. Muchachos atormentados en la iglesia. Si vemos el contexto, aquí todavía no está la iglesia de Cristo, pero está el pueblo de Dios y está ya el Señor. Y vemos que hay un padre de familia con un grave problema, un hijo atormentado por un espíritu, y él le dijo a Jesús, ¿es un espíritu qué? Mudo. Y una de los conocimientos que tenían ellos es que para exorcizar a un espíritu malo, inmundo, un demonio, tenías que hacer que confesara su nombre. Y entonces tú, usando el nombre de ese espíritu, le ordenabas que él saliera. Por eso, como era un espíritu mudo, ellos dijeron, esto es imposible. Y tan es así, sus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y si nosotros regresamos en la palabra, hermano, dice el Señor en Mateo 3:13, después subió al monte, pasó la noche orando, nos dice Lucas, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y mire qué autoridad les da, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego cuando él envía también a los 70, dice que los 70 regresaron, hermano, con regocijo, asombrados, y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No se alegren que los demonios se os sujetan. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién lo lanzó de allá arriba? El Señor. Dice, regocíjense más bien en ¿qué? En que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de la vida eterna. Aleluya. Entonces, vemos que, imagínense esa condición. Ellos bajan del monte igual como bajó Moisés con Josué. Ahora bajó el Señor con 3 discípulos, que a la postre serían sus apóstoles. Pero en este momento a ellos todavía les faltaba ¿qué? Como dice en Juan, aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice en Juan 14 y Juan 16, Él os guiará a toda verdad, ¿sí? Y os guiará a toda verdad, dice, y os hablará todo lo que oyere delante del Padre. Y tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Y Él os lo hará saber. Pero ¿cuándo va a hacer esto? Les dijo. Recuerde que el Señor les dice a ellos y a nosotros que hay muchas cosas, otras cosas más que todavía no podemos sobrellevar. Pero se espera que en la medida que ya vamos creciendo, ya vamos entendiendo toda la revelación. Entonces, ellos bajan y se asombran porque había un tumulto, un problema. Por eso les decía yo al comenzar la narración de estas escrituras, uno siempre quisiera estar sin problemas, pero por causa del pecado de este lado, la vida es ¿qué? Problemas, hermano. Es problemas, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo viene el futuro? ¿Qué nos pasará? Hoy es el último domingo del mes de marzo. ¿Viene qué mes? El del Día del Niño. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? ¿Ocuparnos de los niños porque viene el abril? No. Debemos siempre estar ocupándonos en ellos, porque vamos a ver que el maligno no tiene misericordia aún de los niños. Así que ellos bajan. Yo cuando estudio esto siempre me pongo a pensar, ¿qué habrán dicho, hermano? Pedro dice, Señor, ¿a qué bajamos? Quedémonos arriba. Es como cuando nos vamos de vacaciones o algo, ¿no? Una playa y todo, y después de ahí tienes que bajar de la nube y llegar a la realidad. Dice uno, Dios mío, no pudiera ser que nos quedemos de vacaciones ya hasta que Cristo venga. No, hermano. Tenemos que trabajar, porque dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma, y como comemos mucho hay que trabajar mucho, hermano. Sigue diciendo. Ahora, observe, aparecen aquí los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los líderes de la ley cuando Cristo llegó, la iglesia judía. Y ellos aprovecharon el fracaso visible de los apóstoles. En este momento se les llama discípulos y los demás seguidores. Y ellos estaban gozando porque los discípulos de Jesús ahora sí no podían sacar un demonio. Recuerde que Jesús le había dado autoridad y ellos estaban echando fuera demonios. Pero aquí se enfrentan con algo mayor. ¿Sabe que la Escritura dice en Corintios 2:11? 2 Corintios 2:11 dice, hermanos, porque no quiero que ignoréis las maquinaciones del enemigo. El jueves vimos, no quiero que ignoréis los dones del Espíritu Santo. Amado, la ignorancia esclaviza y mata. Así que nosotros no nos gusta hablar del diablo. ¿A quién le gusta estar hablando del diablo? Pero Jesús habló más del diablo y del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque es el enemigo de nuestras almas y anda como un león rugiente. Hermano, ¿lo creo o solo lo tiene aquí en la memoria y lo repetimos? No, el diablo es real. Y el diablo no tiene misericordia. No tiene compasión. ¿Sí? Vea que dice que tomaba al niño. ¿Desde cuándo le sucedían estas cosas al muchacho atormentado? Desde niño. Y el diablo lo tomaba, lo zahería en el piso, luego lo arrojaba al agua, luego lo arrojaba al fuego, con el deseo de ¿qué? De matarlo. ¿Y por qué no lo había logrado matar? Porque el Señor tenía planes para él. Y el Señor lo hace todo para su gloria, porque el Señor sabía que eso que el diablo estaba haciendo allí en lo oculto con esa familia, públicamente sería avergonzado. Y ahora nosotros estamos leyendo esto, ¿sí? Y sirvió para crecimiento de los apóstoles y para fundamento de la iglesia. Amado, el demonio, ¿desde cuándo tiene poder
para atormentar, no a un muchacho. ¿Desde cuándo, dice, le sucede esto?, preguntó el Señor Jesucristo. Y el padre le dijo, ¿qué? Desde niño. Yo conocí a un niño, hermano, que lo atormentaba desde niño el demonio. Periódicamente caía en crisis en las noches, la temperatura se le alzaba hasta decir basta y gritaba, pero estaba durmiendo. Y eso fue así por años. Y cuando llegó a la adolescencia, lo siguió, lo tomó, lo metió en alcohol, en drogas, en todo, y lo estaba matando, y lo hubiera matado si no es que, ¿qué? Cristo llegó a su vida, hermano. Alguien dice, ¿está hablando de mí? ¿Desde cuándo te atormenta el demonio? Desde niños. No tiene misericordia, lo estamos leyendo. Jesús, verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, ¿qué? Desde niño. ¿Cuántos años demoró el Padre en buscar a Dios, a Jesús? Observemos entonces que los escribas, en lugar de unirse y apoyar ¿a quién? A los discípulos de Jesús para echar fuera al demonio, no, se estaban gozando por el fracaso de la iglesia de Cristo. Y el Señor les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Verso 16. Y respondiendo uno de la multitud, que era el papá, le dijo que había traído su hijo a Jesús. Y le da el diagnóstico, que tiene un espíritu mudo. Amado, cuando las personas, los padres de familia que pidan ayuda, te diga, es que tiene esto y aquello, no se vaya con ese diagnóstico. No solo el espíritu inmundo que atormentaba al niño era mudo, ¿era qué? Sordo. ¿Cómo iba a hablar si no oía? Entonces, ellos no supieron cómo enfrentarse a ese género de demonios. En Efesios capítulo 6, donde habla de toda la armadura de Dios, dice que del 10 en adelante que no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, no es entre seres humanos, sino contra las huestes espirituales de maldad que habitan ¿dónde? En las regiones celestes, contra principados. Hay niveles como un ejército, hermano. Y aquí vemos que este demonio que atormentaba a este niño no lo podían echar fuera, hermano. Ya había asentado allí su habitación, regresaba y atormentaba a este niño, y el padre le narra todo lo que hacía, dice en el verso 18, el cual donde quiere ¿quién? Ese espíritu tenía potestad sobre ese niño, ¿se imagina? Y le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? No pudieron. Y ahí, ¿cuál fue la pregunta que le hace el Padre a Jesús? ¿Tú podrás? ¿Sí se da cuenta? Tus discípulos no pudieron. Si de por sí tuvo que buscar ayuda porque eran años con un hijo atormentado. Y cuando se corre la noticia que estaba Jesús estableciendo su iglesia, los seguidores y los demonios salían, los enfermos sanaban, muertos resucitaban, entonces él se arma de deseo. Hermano, ¿qué no vamos a hacer por nuestros hijos? Ahora les aclaro el punto, hermano. No toda enfermedad es ocasionada por demonios. ¿Sí se oye? Hay que tener, se llama discernimiento espiritual. Un pastor muy amado y muy conocido, le llevaron una joven que se endemoniaba, le daba epilepsia y hacía todo esto, hermano. Echaba espuma, crujía los dientes, se revolcaba en el piso, y los padres llevaron a la muchacha con el pastor y él empezó, y la muchacha le viene un infarto y muere. Resulta que el diagnóstico era que ella sufría de ataques de epilepsia.
Por eso le digo, debemos tener cuidado. No todo es demonio, hermano. No toda enfermedad es ocasionada por demonios. Pero aquí, si el padre trajera ese diagnóstico, pero el niño en realidad tuviera otra enfermedad, Jesús, que conoce todo, ¿qué le hubiera dicho? No, este niño no necesita ser exorcizado, necesita que yo lo sane, y lo sana y ya. Hay ocasiones que usted ve que cuando él reprende al demonio, entonces el ciego ya es sanado, ¿sí? Hay enfermedades que sí las genera el demonio, el espíritu inmundo. ¿Pero a quién? Por eso dice, muchachos atormentados en la iglesia. Amado, estaban en el pueblo de Dios, pero aún así el demonio tenía derecho de golpear a un niño israelita. ¿Y cuál fue el propósito, hermano? Para la gloria de Dios. Que el Padre... Jesús llegó al Padre a través de ¿quién? Del Hijo. Porque muchas veces vienen problemas contra nosotros y no buscamos a Dios. Pero Dios sabe dónde qué, dónde nos mueve. Amado, y no debemos de esperar a perder a nuestros niños o a que estén siendo atormentados desde niños. Vemos historias de niños ya cometiendo asesinatos terribles, siniestros, y ya de jóvenes igual hacen noticias trágicas. Hermanos, pero no hay que dejarlos. Instruye al niño ¿desde cuándo? Usted vio a nuestros niños aquí leyendo la palabra. ¿Cuántos creen que esa escritura no volverá vacía? ¿Cuántos creen que esa escritura sellará sus corazones, hermano? Y es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que debemos de hacer, instruir a nuestros niños. Y él fue a buscar a Jesús. Pero ¿cómo estaba la fe de ese padre? Pues sus discípulos no pudieron. Quizás y sí ya habían expulsado muchos demonios, pero su hijo seguía igual. Y él le dijo a Jesús, tus discípulos no pudieron. Y mire aquí, le dice, tus discípulos no pudieron. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿sí? Y el muchacho, Jesús dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Pero qué le dice? Está reconociendo su incredulidad. En otras palabras le está diciendo, sí creo, pero la verdad creo muy poco. Él le dijo, el padre, que si Jesús podría, ¿sí? Y vemos que el Señor en el verso 19 dice, y respondiendo él les dijo, generación incrédula. Amado, ¿cuántos han leído que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Qué le molestó a Jesús? La falta de fe. Pero no es fe en la fe. Porque el Señor le dice, si puedes creer, le dice al Padre, al que cree todo le es posible. Amados, pero no basta con creer en Jesús, hay que creer a Jesús. Hay que creer lo que Él dijo para nosotros. E inmediatamente el padre del muchacho, ¿qué? Clamó, gritó, creo, ayuda mi incredulidad. Y observe usted, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, hermano, Él no buscó ser visto de todos. Al contrario, Él lo hizo ¿en qué? O sea, no exhibió al muchacho ni hizo show, como dicen. Él inmediatamente, ¿qué? Antes de que se agolpara más la multitud, Él reprendió al espíritu inmundo diciéndole ¿qué? Se da cuenta, Jesús es Dios, Jesús sabe todo. ¿Ha visto usted esa secta que ponen o
o sectas que quieren mostrarse, y ha visto videos donde están con el micrófono diciéndole: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuándo entraste a él? Y empiezan, y ahí traen a la pobre persona revolcándola, echando espumarajos por la boca, y ellos están allí exhibiendo su poder. Hermano, podemos echar fuera demonios, sí, pero es por la delegación de él en nosotros, no por nosotros. ¿Qué les dijo el endemoniado, el demonio que estaba en el endemoniado, cuando les dice que quisieron reprenderlo? Dicen: el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué respondió el endemoniado? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, dice, y saltando sobre ellos les arrancó las ropas, los exhibió, los avergonzó y salieron corriendo. Amado, ni tampoco es señal de que somos mayores que otros. Señor, Señor, en tu nombre, dice, echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos enfermos. Y el Señor, ¿qué les responde ante esa declaración de ellos? Dice: apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Por eso no debemos estar buscando demonios. Amados, el demonio es real, sí. Y está dañando al ser humano, sí, aborrece al ser humano. No concibe que Dios se hizo hombre para salvar al hombre y no se hizo ángel para redimir a los ángeles. Él está condenado ya. No hay para él arrepentimiento ni salvación. Y busca hacer el mayor daño posible. Así que vea usted esto, amado. ¿Desde cuándo le sucede esto? Le dice Jesús al Padre. Verso 21, observe allí. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: ¿qué? Desde niños. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo y debemos cuidar a nuestros hijos, nuestros niños, para que aquí en la escuela, y han reportado, no siempre, no es muy común, gracias a Dios, pero sí hemos tenido niños que hablan de sueños muy malignos y que les dan deseos de matar, y debemos de tener cuidado, hermano. Yo recuerdo que teníamos niños, estaban pequeños y estaban viendo una caricatura, y yo pasé así y yo dije: una caricatura. Pero cuando empiezo a escuchar esa persona, esa figura que estaba haciendo una invocación, estaba invocando demonios, y ellos estaban ahí en un cuartito. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? No ignores. Dice en 2 Corintios 2:11 que no debemos. Él manda a los hermanos en Corintio que perdonen al muchacho de Corintios que cometió incesto, que se metió con la madrastra, con la esposa de su papá. Y él les dijo: perdónenlo, dice, para no darle ocasión a Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que, amados, no solo debemos quedarnos con que ya Dios perdonó nuestros pecados y salvó nuestras vidas, sino debemos de ¿qué, hermano? Para vida eterna, sino debemos buscar la protección en el tiempo que nos quede aquí en la tierra. ¿Me expliqué? Mire, recibimos perdón y salvación. Nada nos puede ya dañar, nada nos puede quitar la vida eterna, pero necesitamos también guardar nuestras vidas terrenales, porque el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. El diablo es maligno. Entonces, hay familias sufriendo por la ignorancia, hermano. No creen que hay un enemigo, que hay un adversario, y la metáfora en la Biblia dice que es un león rugiente, y que su deseo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que Él vino a dar vida y vida en abundancia, en Juan 10:10. Él habla de Él. Dice: yo he venido a dar vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué nos enseña Jesús del enemigo? Del ladrón, le llama ladrón.
pero el ladrón solo viene. O sea, hermano, el ladrón no tiene día, ¿cómo se le llama? De descanso. Que el ladrón diga, no, no voy a robar, no se preocupen. No, el ladrón siempre roba, dice el Señor Jesús, dirigiéndose a Satanás. Dice, el ladrón siempre viene ¿a qué? A robar. El ladrón no descansa, hermano. ¿Y a qué viene? Dice, robar, matar y destruir. No tiene misericordia. Y vemos aquí que así como hay en esta narrativa muchachos atormentados por el demonio, ¿cuántos creen, hermano, que hoy tenemos el mismo problema? Pero ¿qué cosa podemos observar aquí? Una, no toda enfermedad es del demonio. Se le murió al pastor y en la autopsia pues se determinó si un infarto, porque pues la llevaron al límite en ese ataque de epilepsia e iba a ir a la cárcel el pastor, pero la familia avaló por él y dijo no, ella ya estaba enferma y llegamos para que se orase y la libró. Y desde esa vez este hermano nos compartió y nos decía lo que ya sabemos: no toda enfermedad, no toda manifestación es demonio. El demonio aprovecha la ocasión, pero no todo es demonio, hermano. Pero también no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Debemos estar atentos. Ahora, si tú ya naciste de nuevo y eres templo del Espíritu Santo, usted ya no puede ser también templo, sinagoga de los demonios. ¿Qué aprendimos en la escuela? Se fue primaria o secundaria, que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar, un mismo espacio. ¿Sí? Entonces, si nosotros como cristianos, dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como sacerdote de tu casa, Dios es escudo alrededor de ti, pero tú también como padre de familia tenemos que, hermano. Yo tengo hijos grandes, nietos ya grandes, el más pequeño tiene 15 años, pero ¿sabe por qué me cuido? Porque yo sé que yo soy puerta para mi casa, hermano. Cuido de no estar viendo cosas indebidas, oyendo cosas indebidas, albergando en mi corazón cosas indebidas, porque yo abro puerta para bien o para mal. Y como pastor de la iglesia también, y usted como miembro de la iglesia, usted también tenemos que cerrar, porque el que aportillare vallado. ¿Qué es esto? No dice al que le aportillare, no, yo aportillo vallado. O no dice la palabra así, airaos, dice, ¿te puedes airar? No. Debes estar lleno del Espíritu Santo. Dice, airaos, pero no, que no se ponga el sol. ¿Por qué? Ni deis lugar al diablo. Amado, ya vamos a empezar abril. Echemos atrás todo, hermano. Borrón y empecemos. Pleito nuevo, hermano. Ya pleitos años. Porque nos equivocamos, hermano. Porque estamos en la carne, porque nos cansamos. Porque ya quisiéramos descansar y seguimos ¿qué? Imagínense cómo estuvo Pedro, Jacobo y Juan con el Señor. Ya, hermanos, vieron la gloria de Dios. Y de ahí, vámonos, golpe de realidad, pum. Esta es la realidad. Jóvenes atormentados por los demonios. Si tú ya eres cristiano, ya estás bien cimentado. Ok, ahora ocupémonos. Amado, no es un secreto. ¿Por qué es tan difícil detener la maldad? Porque están tomando a jóvenes sin cabeza. Recuerde que lo vimos en unas predicaciones. ¿Qué es la cabeza? Cuando hablamos de el velo que la mujer debe de ponerse. Pero ese velo significa ¿qué? Es una figura, tiene que tener autoridad la mujer. Y el hombre debe también tener ¿qué? Autoridad. Cristo es la autoridad del hombre y el hombre es autoridad de la mujer. Ahora, quiere decir que todos en la iglesia las mujeres deben de traer velos
y el hombre el pelo corto. No está hablando ni de velo, ni de pelo largo, ni pelo corto. Está hablando, hermano, de que debe haber nacimiento, debe haber esencia, y la esencia va a ir dándole forma. ¿Sí me expliqué? ¿Cuál era el problema en Corintios? Que buscaban los dones para que los tuvieran en mayor concepto que los demás. Hablaban en lenguas. O le puse el ejemplo. Usted se encuentra a una hermana y la ve que trae falda larga y trae el velo, y ella te mira como. Si la mira usted de la iglesia, ¿qué va a sentir ella en su ego? Que ella es más espiritual que usted. ¿Sí se entiende cuál es la lucha? ¿Quién es mayor? No, hagámonos menores, porque el mayor es Cristo. Así que, ¿cuál es el enfoque que debemos de tener como iglesia? Familiar, padres de familia. ¿Qué nos debe ocupar? Que no haya entre nosotros niños atormentados por los demonios, y que los tengan desde niños. Muchas veces uno no habla, hermano. ¿Cuántos se acuerdan y pueden decir, tú puedes estar siendo atormentado por pensamientos desde niño y no hablamos? Y aquí pudiéramos meternos en muchos testimonios, pero ¿cuántos me dicen nada más con su manita, de niño sufrimos? Sufrimos. Les platiqué de ese niño que periódicamente tenía unos ataques de temperaturas altísimas y gritaba, y dice que veía demonios y gritaba, y cuando creció dice ya se le va a quitar. No, lo toma otro demonio y lo hace mega alcohólico, drogadicto, perdido, porque este hombre a la pregunta de Jesús que le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Él dice desde niño. ¿Y ya era qué? Y ya era un muchacho. Amado, esforcémonos como iglesia a rescatar a los perdidos. ¿Desde cuándo están perdidos? ¿Desde cuándo son proclives al ataque del demonio? ¿Desde cuándo? Desde que el ser humano, ¿desde cuándo el diablo quiere matar a los que Dios ya escogió? Desde el vientre de su madre. Me decía una hermana preocupada por su hijo varón, pero ella ya me había dado el testimonio que no estaba en el plan porque ya tenía sus hijas y le nació este varón, pero en ese tiempo no habían el saber qué sexo iba a tener, y dice que procuraron quitarlo, que hasta le intentaron aborto y no pudieron, y creció este muchacho siempre marcado por la tragedia, accidente, terrible, hermano. Y la mamá preocupada, y en eso me llegó eso. Le digo, mira hija, le digo, a este muchacho quisieron matarlo desde el vientre. Le dieron esas mentadas purgas y todo. Y no, dice, le digo, este muchacho está marcado para vida. No lo pudieron matar. Le digo, tú ten fe que Dios tiene propósitos con su vida. Porque esto es de fe, hermano. Es escritura, fe, gracia para poder cumplir la escritura. Todo en el nombre de Cristo, y todo tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amado, entonces debemos de instruir a nuestros niños. ¿Desde cuándo? Porque a esa edad, ¿sabes qué es lo que los va a guardar? Que sus padres confesemos ante Jesús, decirle que cuando el Señor te diga, ¿crees? Porque Él llegó, sus discípulos que no pudieron liberar al niño, el papá ya traía su fe. ¿Cómo, hermano? Y se da a entender en las otras versiones que le pregunta, porque Jesús le dice, ¿cómo tú pues me dices que sí puedo? ¿Podrás tú? Si tus discípulos no pudieron, Él dijo, ¿podrás tú? Y el Señor le dice, sí, al que cree. ¿Sí? Si puedes creer. Amado, hay mucha gente que cree y sus familias están endemoniados. ¿Qué está pasando? Ok, es que no es fe en la fe. Es creer en Jesús. Es creer a Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Cuántos años estuvo siendo atormentado este pequeño? Pero ¿para qué fue, hermano? Para la gloria de Dios. Porque hoy lo estamos leyendo usted y yo. Y el papá alcanzó salvación porque él confesó ¿qué? O sea, mi fe. Él confesó su incredulidad. Recuerde que venimos de la lectura que él le dice generación incrédula. Amado, si algo molesta a Jesús, si algo ofende a Jesús, es que no tengamos fe en Él. Porque el que no tiene fe en Dios le está llamando mentiroso. Y le dijo entonces, espíritu ¿qué? Mudo y sordo. Amado, cuando nosotros tengamos que orar por familias en problemas, no nos vayamos por la versión que da la familia, sino que oremos, ayunemos, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento de espíritus, porque no todo es demonio, hermano. Ni llegar y demonio de esto y demonio de aquello. Parece que estamos jugando a la lotería, hermano, y cuando ves que reacciona, lotería. No, tenemos que ser sabios. Entonces, verso 26. Ok, el papá, ¿cuál diagnóstico le dio al hijo? Que el demonio que lo atormentaba al muchacho era mudo. Pero Jesús, cuando reprende el demonio, ¿qué le dice? ¿Espíritu qué? Mudo y sordo. Porque la creencia, el dogma en ese entonces judío era, te lo digo, mira cómo dice el diccionario de estudio, un espíritu mudo. Delante de los ojos de los exorcistas judíos contemporáneos, este en particular era un demonio difícil, sino que imposible de sacar. Esto es porque ellos creían que debías saber el nombre del demonio antes de que lo pudieras echar. Y si un demonio hacía que alguien fuera mudo, nunca sabrías el nombre del demonio y no lo podrías echar fuera. Pero Jesús le dice que no solo era mudo, sino sordo, y lo mandó que saliese de él. Entonces, en su último intento de destruirlo, lo azotó con violencia y salió de él, y el muchacho quedó, dice, como muerto, de modo que todos en la multitud decían que está muerto. Sí, pero miren la ternura de Jesús para este muchacho. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y este muchacho se levantó. Ahora, amado, observe esto, por favor. En lo espiritual, si el espíritu tiene la capacidad demoníaco de llenar, de atormentar, de influenciar a un niño, amado, ¿cuántos de niños hicieron travesuras? Mis hermanos y yo hacíamos con los palitos de paleta, esos no, ya no existen, y le metíamos una aguja, algo, y le hacíamos unas plumas. Y en la tarde noche que empezaban a salir los sapos, los ensartábamos y había un deseo así enfermizo, demoníaco. Y después fuimos a más, encendíamos la cola de ese dardo y ya brincaban con lumbre estos pobres animales. Y nosotros, bueno, yo no sé ellos, pero a mí me daba gusto, hermano. Me daba gusto ver eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza, ¿hay alguien que nació bueno? No, somos malos de nacimiento. Entonces, dice que él persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y muchos creen eso, y es verdad, porque si tu abuelo no se entregó a Cristo, si tu papá no se entregó a Cristo, tú estás sin cabeza, por eso le decía, no tienes cobertura, no tienes protección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salvaguardar a nuestros niños? Diga conmigo, yo soy responsable. Porque un niño no entiende. Yo soy responsable.
¿Quién tiene que cuidar? ¿Quién tiene que tapar? ¿Quién tiene que cerrar todo portillo? Dice: el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La serpiente es tipo de demonio. ¿Cuánto necesita un demonio para golpear? Se mete. Así que usted y yo, y sobre todo padres de familia, nosotros somos la cabeza de nuestros hogares. Y si no es por ti, hazlo por tus hijos. Guardémonos en santidad. Amado, yo ya estoy grande y veo a mis muchachos ya grandes y me da temor que por mi pecado vayan a pagar, les vaya a golpear el diablo a ellos, hermano. No sé si ¿cuántos estamos aquí del mismo espíritu? Porque no me estoy aquí exaltando, sino es que si nacimos de nuevo. ¿Por qué nos guardamos, hermano? Para que no vayan a avergonzar a nuestros hijos y digan: mira, tu abuela dejó a su esposo y se fue con un muchacho. ¿Y cómo quedan los hijos, hermano? La familia. Entonces sujetemos nuestra carne para que el diablo no se ensañe con nuestros hijos, nuestros nietos. Guardémonos. Porque ¿con quién fue el trato? ¿Con el niño o con el papá del niño? Con el papá. Primeramente. ¿Por qué? Porque Dios es malo y permitió que el diablo atormentara a ese muchacho desde niño. No, porque Dios sabía y Dios quería la salvación de esa casa. ¿Sí estamos allí? Ahora observe. Si a un niño se le puede llenar su mente el demonio, amado, podemos colaborar para que un niño sea lleno del Espíritu Santo. Debemos colaborar o dejarlos a la intemperie. Por eso es importante tenerlos en estima, en amor. Porque el Señor aquí lo dice en Marcos. Si usted tiene abierta su Biblia en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 10 dice el versículo 13, escúcheme: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis. ¿Quién impide la obra de Dios en los niños? Los padres. ¿Quién impide la obra de Dios en los niños? Amado, si el Espíritu puede accesar y atormentarlos a ellos, también ellos pueden ser llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, cuando nosotros guardamos nuestras casas en santidad. ¿Yo no? Queme toda inmundicia, hermano. Corrijamos toda palabra ofensiva. Porque luego, cuando crecemos en un ambiente ofensivo, nosotros luego tenemos problemas grandes de corregir nuestra manera de hablar. O sea, hablamos con personas que de 10 palabras, 11 son malas palabras. Y se justifican. Ok, vamos al punto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Quién? El muchacho. ¿Sí está ahí todavía, hermano? Ya vamos a terminar. Vemos que Jesús les había dado autoridad a los discípulos. Dice en Lucas 10:17, Él envió a 70. Luego dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amado, estamos en el ejército de Cristo. ¿Y contra quién es la lucha? No es entre nosotros. ¿Qué dice Efesios 6 del 10 en adelante? Dice que tomemos toda la armadura de Dios y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo.
Y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Voltea al que está a tu lado, es carne y sangre. ¿Qué significa carne y sangre? ¿Es otro ser humano? Tócalo, o sea, si es tu cónyuge, si trae carnita. Nuestra lucha no es entre nosotros. ¿Contra quién dice que es? Contra huestes. ¿Qué es una hueste? Un ejército. Y son espirituales. Amado, tenemos una lucha espiritual. ¿Y sabes qué? Que mucha gente no cree en los espíritus demoníacos. Porque tienen el mal de Santo Tomás. Hasta no ver un demonio no crees en el demonio. O hasta no ver al demonio cara a cara, hermano, a través de una situación que por nuestro pecado nos vaya a suceder. ¿Por qué buscó este padre a Jesús? Por el sufrimiento de su hijo. Tenía años, ¿qué? Sufriendo. Amado, terminemos con el sufrimiento de nuestros niños, de los que estén cerca, de los que podamos compartir. Los primeros discípulos que tenemos que hacer son niños. ¿Se imagina? ¿Cuántos de nosotros no nos quejamos a veces de eso? Yo le digo, Señor, siento que llegaste tarde a mi vida, pero Él todo lo hace bien. Él no llegó tarde, a mí se me hizo tarde. ¿Cuántos están ahí? Amado, lo hermoso es que nos hubiéramos librado de usted no, los que ya cambiaron, o sea, tanta inmundicia, hermano, tanta vergüenza. Si alguien se hubiera acercado a nosotros, le hubiera dicho a nuestros padres, me permite enseñarle el evangelio a su hijo. Hermano, los primeros discípulos que debemos de hacer son niños. Sí hay los de emergencia, tenemos que ir con el que ya está encerrado, que el que ya está loco, que ya se divorció, que ya mató. Sí hay que ir, sí. Pero ¿qué dice el Señor? Dejad los niños, venid a mí. ¿Y quiénes son los que impiden a los niños convertirse al Señor? Los padres. Vemos aquí que este padre se acercó a Jesús para que Jesús lo bendijera a su hijo, hermano. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué responde el Señor Jesús? Este género, ¿cuál género? Este género de demonios, le dice. Amado, así como Jehová es Jehová de los ejércitos, Satanás también tiene su ejército. ¿Sí? Y este demonio que estaba atormentando a este niño desde pequeño, a este muchacho ya, era, dice el Señor, de otro. O sea, hay problemas, hermanos, que generan demonios que solo con ayuno y oración no es, oración primero. Recuerden la regla de interpretación bíblica en un versículo, la palabra que aparece primero es de mayor importancia que la que le continúa. Así que para echar y derribar la operación demoníaca es necesario ¿qué? Orar primero y ayunar. Ayunar no solo tiene que ver con comida, ayunar tiene que ver con sacrificio con propósito. ¿Sí se entiende? O sea, voy a ayunar algo. Ayunar es abstenerse de algo. ¿Para qué? Para que ese tiempo que voy a aprovechar lo tenga yo para oración, para comunión. Recuerde, hermanos, que dicen algunos, no, pero ¿a qué horas? Bueno, por ejemplo, ¿a qué horas oró el Señor Jesús? ¿A qué horas ayunó el Señor Jesús? Dice en Lucas que cuando Él subió al monte, Él pasó la noche orando. ¿Cómo bajó el Señor? Porque el Señor aquí lo vemos a Jesús en la carne, Jesús hombre, pero Él tenía que pasar tiempo y Él anhelaba y buscaba lugares desiertos para ir a orar y estar con el Señor. Y Él pasó la noche orando, no nos los narra Marcos, nos los narra Lucas, y Él siempre pasaba mucho tiempo en oración. Claro que cuando Él venía, no es que Jesús era Dios, no, Jesús hombre. Jesús hombre nos está enseñando que no es, amado, en algunas otras cosas se pueden vivir de las rentas.
pero en lo espiritual. No es que ayer, hermano, yo estaba medio ungido, el mes pasado, el año pasado, hermano, yo estaba en el fuego del Espíritu, nada más llegaba yo y el endemoniado se liberaba. Ajá, pero ¿qué necesito? Seguir. ¿En qué? En la oración y en el ayuno. Mantenernos encendidos, hermano. Porque aquí no es que yo era. No, mantenernos. Así que dice el Señor, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué necesitamos hoy, amados? Arrepentimiento de nuestros pecados. Dice que si no perdonamos, no nos perdonamos, le abrimos la puerta al diablo. Y algunos preferimos tener la puerta abierta al demonio que perdonar. Así que, ¿qué tenemos que hacer hoy? Cerramos marzo. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Si yo a alguien ofendí, lastimé aquí, yo le pido perdón. Que me perdone. Porque el que se humilla a Dios y resiste al diablo, el diablo no tiene entrada, hermano. ¿Tienes tus hijos? Cierra la puerta. No le pegó al papá, le pegó al hijo. Pero somos cristianos, sí. Pero vea la historia de Israel. Nos las narraron nuestros niños. ¿Qué pasaba en el libro de Jueces? Se apartaban de Dios y Dios permitía que el ejército enemigo les pegara. Dios les mandaba. Y cuando ya estaban hechos añicos, entonces clamaban a Dios y Dios les levantaba un caudillo. Pero se arrepentían y se volvían a Dios y derrotaban a sus enemigos. Y luego empezaban a vivir buen tiempo y se olvidaban de Dios. Amado, esta lucha es hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. Hay que mantenernos. Sí, estamos allí. Hay que mantenernos. ¿Y cuál es lo que no debemos de ignorar? Que la falta de perdón entre nosotros le abre la puerta al diablo. Termino el último punto. Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 ahora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Amado, dos cuerpos no pueden llenar el mismo espacio. Si alguien no ha nacido de nuevo y es propiedad de Dios por el Espíritu Santo, puede ser posesión de demonios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito yo que el demonio me martirice mi casa y yo? Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tan es así que en 1 Corintios 7 le dice a la mujer que su esposo no es convertido, que ella no se separe, porque de esa manera ese hogar, dice, y tus hijos serán bendecidos. Amado, recuerde, cierre puerta. Nosotros los adultos abrimos puerta. ¿Cómo voy a cerrar la puerta, hermano? Usted es santo. Usted tiene las escrituras. Toda inmundicia, échela afuera. Tenemos un ataque, ¿qué? Pero terrible. Si nosotros, hermanos, somos golpeados, imagínense a sus hijos. Y si los ama, no los deje solos desde niños, encerrados con las redes sociales, porque lo van a llenar de demonios a sus hijos. Y después vamos a sufrir. Y ahí vamos a andar, hermano, de psicólogo en psicólogo hasta que entendamos que solo Cristo es el que liberta. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Tú que estás primera, segunda vez, ¿qué tienes que hacer para que Dios guarde y libre tu casa? Tienes que recibir a Jesús. ¿Sí me estás oyendo? Tú que vienes por vez primera.
¿Cómo guardo mi casa? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, Dios le dio potestad de ser hecho ahora hijo de Dios. Pero ¿cómo entonces no soy hijo de Dios? No, somos criaturas de Dios. Pero la regeneración, el nuevo nacimiento es por recibir a Jesús. ¿Qué significa recibir a Jesús? Creer que Él murió por nuestro pecado, que fuimos justificados y que Él resucitó al tercer día y que no hay ninguna condenación, no hay diablo, no hay maldición, hermano, contra nosotros. Nosotros le damos permiso a los demonios que nos atormenten, a nosotros y a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le abrimos puerta. Dice, contra Israel no hay agüero. ¿Qué significa eso? Es que nos hicieron brujería. Contra nosotros no hay brujería, hermano. No hay condenación. ¿Pero a quién? A los que no andan conforme a la carne. Usted ya lo sabe, usted es estudiante de la Biblia. Romanos 10:8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Estoy hablando para ti, papá, que esta palabra hizo que dejásemos el foco en nosotros y pongámoslos en nuestros hijos. Yo le digo, mire, yo ya soy un hombre adulto, tengo hijos, nietos, pero veo a mis hijos, hermano, y me da terror ser causa de maldición para mis hijos. Me da terror que por mi pecado venga destrucción a esta iglesia. Mejor me retiro, hermano. Si yo no puedo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amado, amar a nuestros hermanos es ámate tú, cuídate tú en santidad. Cerca de ti está la palabra. Amado, no está lejos, está cerca, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado, así como cuando naciste, tus padres te llevaron y te registraron en esa acta que nació un niño, una niña. Asimismo, dice que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, también en el libro del Cordero se anota nuestro nombre. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué cierro con esto? Para que no andes buscando a los exorcistas. Puedo ir a mi casa a orar porque, hermano, limpia tu casa tú. No dependas de los exorcistas. No, qué triste es, hermano. Ore por mí porque siento como que esto, como que el otro. Nosotros hagámonos cargo. ¿Sí se oye? Amado, si yo estoy guardado, no hay diablo, no hay maldición. Mis hijos están guardados, mis nietos están guardados, mi ciudad, mi iglesia. ¿Cuántos dicen mi iglesia? No como propiedad, sino como pertenencia. Por eso necesitamos pertenecer a una iglesia y guardarnos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. La unidad que hace el hombre, esa solo es almática. No, la unidad del Espíritu Santo hay que guardarla. Y es necesario que entre nosotros haya ¿qué? Disensiones, nos molestamos, nos enojamos, pero es para ser probados los que somos y los que no somos. Así que, amado, para cerrarle la puerta al diablo, ¿dónde dice? Porque lo dije, pero ponme Efesios capítulo 4 para orar. Gracias damos a Dios por este día del Señor, hermano. Yo me gocé con nuestros niños. ¿Desde cuándo hay que hacer discípulos? A los niños. ¿Cómo empieza la gran comisión? Deja a los niños venir a mí. Amado, traiga a sus niños. No contaminemos a los niños.
Efesios capítulo 4, ¿ya llegó? Ahora espéreme a mí que yo no he llegado. Muy bien. Y este domingo estuvimos de fiesta con nuestros niños. Amén. Dice pues el apóstol Pablo, léalo todo, es hermosísimo, hermano. Vestidos del nuevo hombre, Efesios capítulo 4, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amados, somos nuevas criaturas. ¿Qué tenemos? ¿Cómo tenemos que vivir ahora para no darle lugar al diablo? Amado, está tan contaminado todo. Guardémonos, varones, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestro corazón. Seamos amorosos de nuestras esposas. Dejemos de estar codiciando a la mujer ajena. Estoy hablando a los varones, hermano. Sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, amado, no solo le abrimos puerta al diablo con el enojo, con nuestros hermanos. Le abrimos puerta al diablo ¿con qué? Siendo ladrones. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir ¿con quién? Con el que padece necesidad. ¿De qué otra forma debemos cerrar la puerta? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Recuerde que todo es unirnos a Jesús, que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Cuando nosotros pensemos y vamos a hablar algo y voy a decir, esto edifica, no, entonces callemos. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, libérese de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué debemos de hacer entonces para cerrarle la puerta al diablo? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Si tú veniste por vez primera, nosotros nos unimos en oración para que nos ayudes a cuidar a nuestros niños. Sí nos ocupamos de los adultos, pero hay que ir a la fuente. ¿Sí? ¿Desde cuándo atormentaba el demonio al muchacho? Desde niño. Y si el demonio sabe y trabaja, ¿desde cuándo? En la persona. Cuando es niño. Todo lo malo que yo hice me empezó desde niño, hermano. Y fue demoníaco. Y yo recuerdo que subí a una azotea, era un niño, muchachito con mucha necesidad, y dije al cielo, y le dije, si Dios no me da lo que yo quiero, diablo, si tú existes, dame lo que yo quiero. Y me lo dio. Pero Él te cobra factura, y es tu alma. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, ¿desde cuándo empieza Satanás a golpear al ser humano? Desde el vientre. Cuando está esperando la mujer y es pleito sobre pleito, el niño ya está vivo. ¿O no dijo la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que se llama, ¿cómo? Juan el Bautista? Cuando llegó María con Jesús en el vientre, por Jesús ya así fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. Amado, ¿desde cuándo hay que trabajar
desde el vientre. Dice que hay que trabajar en los padres desde que son hijos. Amado, ¿qué es lo que vimos? Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre contestó, desde niño. Yo creo que más se derrama la copa. Tenemos que ser una iglesia, hermano, familiar, y que nos enfoquemos en nuestros niños. Ya crecieron, mayor responsabilidad. Guárdate para que no sea por nuestra causa que nuestra familia sufra. Oramos, el que quiera sentado, pero para dar ejemplo, pues nos paramos, hermano, ya para quedar despedidos. Oh, gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos defendernos en esta lucha, hermano? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. El diablo no tiene misericordia. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo hermoso, por cerrar este mes, Señor, en humildad delante de ti, sometidos a ti y resistiendo al diablo. Y sabemos que no tiene otro camino sino irse de nosotros, de nuestra casa. No tiene derecho sobre nosotros, puesto que nosotros somos tuyos, hemos sido comprados a precio de sangre. Señor, y tú has dado autoridad a la iglesia para que, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, echemos fuera toda obra del enemigo, con autoridad de vida, porque pasamos tiempo en oración, en ayuno, en ministración de tu palabra, Señor, y no para ser visto de los hombres, sino para ayudar a aquellos que están bajo el yugo de opresión de Satanás. Y hoy, Señor, entendemos que no es algo de lo que se pueda vivir como si fueran rentas. Es oración y ayuno continuo para que el enemigo no halle lugar en nosotros, en nuestra casa. Perdóname, Señor, porque yo sé y lo confieso que por mi descuido, que por mi pecado, el enemigo ha ganado terreno, había ganado terreno. Pero hemos confesado, Señor, y sabemos que esto no termina aquí. Vimos que Pedro, Juan, Jacobo ya no querían bajarse de ese lugar donde se transfiguró nuestro Señor. Nosotros ya quisiéramos estar, Señor, en la paz, en el reposo eterno contigo, adorándote, recibiéndote. Pero aún estamos en este valle de sombra de muerte y hay que presentar batalla. Y así como el diablo tiene un ejército, nosotros somos soldados tuyos, Señor. Envístenos de poder. Amado, vístete de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las maquinaciones del enemigo. Y en la autoridad que Dios nos ha dado, mando a todo espíritu inmundo, a todo espíritu de tormento, sal y no vuelvas. Me gozo porque Jesús no solo liberó al muchacho, sino que le dijo al espíritu sordo y mudo, vete, déjalo y no vuelvas a entrar nunca más. No necesitamos estar yendo de liberación en liberación. Cuando el Señor nos da libres, nos hace libres y nos mantenemos en su palabra, conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Aleluya. Sé libre, hermano. Sé libre. Si desde niño has estado atormentado y no conoces al Señor Jesucristo, ábrele tu corazón a Él. Dile, Señor, te recibo en mi corazón. Creo en ti, dile, creo en ti, ayuda mi incredulidad, Señor. Confiesa que te falta fe.
y hoy recíbela en el nombre de Jesús. Y nos unimos como iglesia para aquellos que el Señor está enviando a este lugar. Sé libre, sé limpio. Todo espíritu que te atormenta y que te atormentó desde que tienes uso de razón y tiene influencia sobre ti y tiene fuerza sobre ti para llevarte al mal camino, ahora en la autoridad de Cristo como iglesia ordenamos: espíritu inmundo, fuera de este lugar, fuera en el nombre de Jesús. Toda operación demoníaca hoy se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, subes. En el nombre de Jesús, subes. En el nombre de Jesús, subes. En el nombre de Jesús, sube. Como viento entraste, como viento te vas. Entraste por bebida, comida. Entraste porque los padres te lo entregaron. Hoy en el nombre de Jesús declaramos libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús, fuera. Todo pensamiento de muerte, de destrucción, de miseria, de esquizofrenia, locura, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, somos sanos, somos libres, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Él vino a dar libertad. Hay libertad, hay libertad. No puedes ser pueblo de Dios y estar atado por el diablo. Eso no va, eso no está, eso no lo encuentras en las Escrituras. No puedes ser de Cristo y estar atado, porque Él nos hizo libres. Somos libres en Cristo Jesús. Toda atadura, todo pensamiento de muerte, de derrota, de miseria, de enfermedad, hoy échala fuera en el nombre de Jesús. Y llena tu mente, como Él dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno. Si hay virtud alguna en eso, piensa. Echa fuera todo pensamiento de derrota, de muerte. Porque dice tu Padre: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, que son pensamientos de vida y no de muerte, de bien y no de mal, para darte el fin que espera. ¿Qué es lo que espera? No le dejes cabida a esos pensamientos de muerte, de suicidio, de derrota, de accidente. Hoy levántate en el nombre de Jesucristo, pero asegúrate de que no hay ninguna puerta en ti. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque este mes nos guardaste. Gracias porque este mes nuestras oraciones en el nombre de Jesús por nuestros hijos, por nuestros pequeños, tú las has respondido, Señor. Pero no bastan las oraciones de marzo. Hay que continuar en oración y en ayuno constante, lleno, rebosando, hasta que tú vengas, Señor, para que el diablo no haya lugar. Porque mucho de lo que hemos padecido, lo confieso, alguien lo confiesa conmigo, ha sido porque he sido negligente, porque me he confiado, porque se me ha olvidado lo que Él me advirtió. No ignores las maquinaciones del enemigo. Anda como león rugiente, maquinando, haciendo planes para parar la obra de Cristo, para fracturar, para dividir, porque Él sabe que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y la manera es cerrar puerta en santidad. Que la presencia, la Shekinah de Dios habite. Donde está la presencia de Dios no hay diablo que prevalezca. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y vivamos pasando tiempo en la Escritura, diciéndole al Señor: ayuda mi fe, quita toda incredulidad que es pecado. Dame la gracia para poder estar en oración, en ayuno, para ayudar, porque el Señor nombra cuando des. Padre, que me esfuerce en dar. Hay necesidades para nuestros niños allí en los salones, Padre. Señor, para que cooperemos, para que haya maestros, maestras, para que no les falte nada a nuestros niños. Esforcémonos, no le dejemos el campo libre al diablo. No corramos a apagar el fuego cuando ya sea tarde, no. Desde niños
hay que trabajar en ellos y recuperar y gozarnos. Cuando alcancemos niños para Cristo, gocémonos, porque se está redimiendo cuando nadie nos predicó cuando éramos niños, pero ahora podemos restaurar. Cuando nadie nos dijo que había un Salvador cuando éramos jóvenes, perdidos en el alcohol, en la droga, en la fornicación y en todo lo malo. Cuando le predicamos y a través del evangelio alcanzamos a los jóvenes, es redención, es gozo nuestro, es decirle al diablo: ahí te va, diablo, por las que me hiciste. Salvar, rescatar jóvenes. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos que este mes que va a iniciar seamos una iglesia esforzada y valiente, para que a través de las escrituras, de la fe, de la gracia, y sabemos que todo te lo tenemos que pedir en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Solo en Cristo, hermano. Y todo, como cantamos, que seamos siervos para su gloria. Que Dios te bendiga y que este mes que en breve vamos a continuar sea un mes de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le guarde.